Son dos melancolías. La melancolía de Justin, quien boicotea su propia boda, acontecimiento idílico universal por excelencia. El planeta Melancolía, que está a punto de estrellarse contra la Tierra. Estos hechos acontecen en las inmediaciones de una clase privilegiada. Hasta aquí podríamos decir que la melancolía genera caos y ni la comunidad más favorecida escapa de los efectos de ese estado anímico. Ja, nu forsøger jeg at overleve i første omgang. Det går der indtil nu. Så derfor så prøver jeg et vagt forsøg på at overleve. Og det må indebære, så jeg holder op med at drikke. Jeg synes ikke, det virker. Jeg havde troet, det ville give en eller anden kæmpe en åbenbaring og et pift, og hvad fanden ved jeg, det har det ikke gjort. Jeg synes, det er virkelig trist at blive ædru, ikke? Lars agregaría, el caos es a veces producto del dolor humano. I'm sorry, little one. Y es capaz de destruir todo lo que le rodea de un solo chasquido. You should have gone for the head. Es el testimonio de alguien que desde niño temió por la vida. A propósito, Carl Jung en su casi autobiografía describía cómo vivió su infancia agobiada por su sofocante entorno familiar. Yo tenía sueños terroríficos de cosas tan pronto eran pequeñas como grandes. Así, por ejemplo, una pequeña bola en la lejanía que se aproximaba progresivamente y se transformaba en algo enorme e impresionante. Tres son los antagónicos de la película, y no me refiero al planeta Melancolía, ese es el héroe. Estos son el racionalismo, el capitalismo y la familia. Estos se esfuerzan por ser insoportables, desalentadores, son los estimulantes de la melancolía. Domineering? What a load of crap. Cada uno presumirá sus actos, pero a su momento serán puestos en ridículo por esa fuerza imparable que ellos mismos provocaron, la melancolía o el arte de ser apático con todo lo que le rodea. Irónico. Por cierto, Lars es experto en poner en ridículo a sus enemigos, los humilla en público y en los escenarios más impensados. Ahora, decíamos que la melancolía es producto de un entorno sofocante. En tanto, su homónimo, ese astro que viene a colisionar contra la Tierra, la realidad, normalidad, tranquilidad, como se quiera llamar, equivaldría a una metáfora de esos pesares, fobias o traumas terrenales. De ahí por qué ese astro es el héroe o exterminador de la película, al menos desde el punto de vista de los melancólicos. Era lo que más odiaba de la película. Hasta ahora me resulta artificioso ese prólogo premonitorio en cámara lenta que recicla la pintura y la música para asociarla al conflicto de su trama a fin de presumir su conocimiento humanístico. Mucho de ese prólogo ya te lo explica Google. ¿Hay otra explicación para la apertura? Decía, Lars es un humanista. Entonces, si hablamos de una historia sobre la destrucción de la Tierra o castigo divino hacia la humanidad, estamos hablando de una tragedia. ¿Qué mejor que un prólogo que nos cuenta el final para encabezar una tragedia, como las predichas o cantadas por el coro de las épicas o tragedias griegas? Melancolía no está lejos de Edipo Rey, una historia destinada al fracaso, producto de la degradación moral, en donde algunos se resisten al castigo, mientras otros se resignan a la muerte, tanto física como simbólica, presos de la melancolía.